Bueno, pues hablaremos de ello y también hablando de las elecciones a solo 7 semanas de la cita en las urnas, según Sigma 2, el PSOE perdería casi un 35% de sus votos. El PP ganaría las elecciones atrayendo casi la mitad de los votos de Ciudadanos, un 17% de los de Vox y un 8% del PSOE. Según este sondeo, el PSOE pierde más de 2 puntos en intención de voto y 6 escaños tras el lanzamiento de la plataforma Sumar de Yolanda Díaz. Esta no es la única encuesta que da vencedor al Partido Popular. Hay otros 2 sondeos más en los que el Partido Popular ganaría las próximas elecciones generales. Bueno, pues le vamos a dar la bienvenida. Está con nosotros Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches, María. Bueno, acabamos de escuchar este vídeo en el que todos los partidos tiran pues, a lo suyo, ¿no? Pero parece que las últimas encuestas que conocemos reman a favor del Partido Popular. Pues así es, ¿no? Todas las encuestas que se están publicando de distintas casas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, demoscópicas, pues van en la misma, el que publican los medios de comunicación van todas en la misma dirección, ¿no? Y es la dirección según la cual en el año 2023 tenemos la grandísima oportunidad de cambiar el ciclo político en España, de terminar la etapa de Pedro Sánchez y de lo que está suponiendo todo ese gobierno con esos socios que le acompañan y de abrir una nueva etapa de esperanza y de una política distinta de la mano de Alberto Núñez Feijóo. Bueno, hablamos de otros resultados bien diferentes, son del CIS, donde el último barómetro parece que ampliaba la ventaja del PSOE sobre el Partido Popular. Ustedes la próxima semana van a presentar una proposición de ley donde quieren la reforma de este organismo. ¿En qué se nota esa manipulación en concreto en el Partido Popular? ¿En qué lo notan ustedes? Bueno, pues que es curioso, ¿no? En primer lugar, ¿quién está al frente del CIS? Al frente del CIS está un afiliado del Partido Socialista, que se llama Tezanos, y lo que ha buscado Pedro Sánchez al ponerlo ahí al frente del CIS es también controlar las encuestas de un organismo público como es el CIS, y esto hace que curiosamente sean las únicas encuestas donde el Partido Socialista ganaría, ¿no? Pero son las encuestas, las del CIS, las que unos días antes de que Juanma Moreno ganara con mayoría absoluta en Andalucía decían que ganaría la izquierda, o que unos días antes de esa mayoría tan amplia que consiguió pues Isabel Díaz Ayuso en Madrid también dijera que iba a ganar el Partido Socialista, ¿no? Lo cual el descrédito se va sumando. Ha llegado a tal punto que hasta Pablo Iglesias ya denuncia también la manipulación del CIS por parte de Tezanos. Y eso lo que nos lleva es a hacer un planteamiento de reformas de ciertas instituciones para garantizar que no estén al servicio del presidente del gobierno, sino que estén al servicio del Estado, como debe de ser. Y Alberto Núñez Feijóo tiene un compromiso con los españoles, y es un compromiso de que de regeneración política, y que institutos como el CIS estén en manos profesionales, que esté garantizada la imparcialidad, la neutralidad, para evitar que ocurran estas cosas. La realidad también es que se va desacreditando a sí mismo, y eso no es que nos preocupe el resultado que da, lo que a nosotros nos preocupa es cómo se deterioran las instituciones, y una democracia se basa en instituciones fuertes. Dice que se han sumado también los de Podemos a esas críticas sobre manipulación. ¿Confían ustedes en que les apoyen, por tanto, en esta votación? Bueno, si fueran un poco coherentes debieran de hacerlo, ¿no? La única diferencia que ha ocurrido es que tras esta denuncia por parte de Podemos es que Podemos ha pasado de formar parte de quienes manipulaban el CIS y por tanto se beneficiaban de esa manipulación, a también ser perjudicados por parte del CIS, ya que Pedro Sánchez ha decidido que quiere terminar con Podemos y poner en marcha Podemos 2 de la mano de Yolanda Díaz, ¿no? Y eso hace que también vaya a utilizar el CIS y todo lo que tenga a su servicio para atacarles. Lo único que ha cambiado en este caso es que se han unido aquellos que estamos siendo perjudicados y por tanto que denunciamos todo esto, ¿no? Se han vivido momentos muy tensos en el Congreso de los Diputados. No sé si usted augura también una campaña dura, agresiva. Bueno, yo creo que será una campaña dura y agresiva porque la izquierda, cuando va a perder el poder, considera que cabe cualquier cosa, ¿no? y que puede utilizar cualquier instrumento para ir contra la alternativa, ¿no? Y en este caso contra el adversario político. Y aparte porque el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hizo una declaración de intenciones en Vamos a por todas, en un debate sobre el Estado de la Nación, y ese Vamos a por todas no significaba que fuera a salvar al país de una situación económica como la que estamos viviendo, sino que vamos a por todas por mantenernos en el poder. Y eso hace prever pues una campaña electoral dura.
pero eso no hará que nosotros desistamos de lo que es la defensa de nuestras convicciones y de lo que es más importante, de facilitarles a los españoles y a los riojanos una alternativa positiva y unas políticas diferentes que haga que España pues vuelva a crecer y volvamos a estar donde merecemos estar, ¿no? Y es al final siendo uno de los países que somos locomotoras de la Unión Europea y no los últimos al final de la clase, quedándonos rezagados y no habiendo todavía ni tan siquiera recuperado el PIB prepandemia, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a estar centrados. Lo que le puedo garantizar a los espectadores es que nosotros no vamos a participar de esa, batalla sucia o esa campaña electoral sucia que seguro que la izquierda está ya preparando. Bueno, paso a paso usted se ha convertido en una de las figuras más importantes del Partido Popular, lo hizo además en un momento o en el peor de los momentos. Usted era mano derecha de Pablo Casado, ahora lo es de Alberto Núñez Feijóo. ¿Cómo se consigue eso cuando estamos acostumbrados a que se cambien equipos, se cambien también las personas, ¿no? Bueno, porque hay un gran equipo, ¿no? Y el gran equipo es el del Partido Popular. Y en este sentido se trata de tener muy claro que al final, por encima de las personas, nosotros nos debemos a un proyecto colectivo y es el Partido Popular, y yo siempre he actuado en defensa de lo que es mi partido y por tanto pues pensando en lo que era mejor para España y por tanto para nuestros votantes y nuestros afiliados. ¿No le ha tentado a usted, tiene ya su vida hecha en Madrid, en la política en Madrid, pero no sé si a usted le tienta alguna vez volver a la política autonómica o a la política local? Bueno, creo que he tenido una etapa, ¿no?, de política local muy satisfactoria. Para mí ha sido, creo que será siempre la etapa más importante de mi vida política. Ahora tengo una etapa distinta y una responsabilidad distinta que no hace que me olvide de La Rioja ni que no esté pendiente de todos los problemas que aquí ocurren, porque yo soy diputada por La Rioja y además siempre lo digo y lo reitero. E intento defender en todas las iniciativas lo que eso puedan suponer para mejorar nuestra tierra. Y además, aunque entre semana trabaje allí, yo intento estar aquí todos los fines de semana porque como en Logroño no se vive en ningún sitio. Pues le iba a preguntar que qué añora de esa etapa como alcaldesa. Bueno, pues añoro muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo la cercanía de la política municipal. Creo que el tú a tú y la cercanía con los problemas, con los ciudadanos, entender que la política es servicio público y que tienes que estar las 24 horas del día al servicio de los ciudadanos y de los vecinos, eso es lo que te lo da la política municipal, ¿no? Y eso yo creo que siempre se echa en falta. Intentas trasladarlo a la política nacional y creo que eso es muy importante. Por eso creo que es tan importante que todo aquel que tiene responsabilidades a nivel nacional haya pasado por la política local o la política autonómica para tener ese punto de cercanía, de sensibilidad ante los problemas que te la da la calle, ¿no? Bueno, ahora, según ha denunciado el diario.es, en aquella época su compañero y expresidente del gobierno, Pedro Sanz, recibía numerosas peticiones de afiliados y también de personas afines al partido para que les encontrasen un puesto de trabajo. No sé si usted era consciente de eso en aquella época o si tal vez usted también recibió. Pues mire, correos electrónicos se reciben muchos y sobre todo porque la gente se pone en contacto contigo para contarte su vida, sus problemas y sus preocupaciones, ¿no? Pero me llama la atención que el Partido Socialista esté recurriendo a todo esto. Tiene que estar muy nervioso, tiene que estarse viendo ya muy cerca de la salida del gobierno para estar intentando mover y movilizar algo que creo que no tiene mucha trascendencia. Porque esto no se habrá encontrado ahora mismo, ¿no? Esto estaría guardado para sacarlo en un momento dado. Por eso, dado, ¿no? Tiene mucha pinta de todo eso, ¿no? Que Concha Andreu está bastante desesperada cuando tiene que recurrir al final correos personales de ciudadanos que han trasladado pues una situación personal, ¿no? Volviendo a las encuestas, aquí en La Rioja ha entrado un nuevo partido en juego. Hablamos de Por La Rioja, liderado también por otro excompañero, Alberto Bretón, consecuencia de no haberse celebrado un congreso regional. ¿Por qué no se convocó ese congreso como pedían los afiliados? Por algo muy claro, y es que la prioridad, los momentos en política son importantes y la prioridad en la política riojana no era un congreso del Partido Popular, sino sobre todo presentarle a los riojanos una alternativa y un proyecto para la comunidad autónoma. E internamente lo que decidimos mayoritariamente y por unanimidad los órganos de decisión del partido fue que dábamos prioridad a los riojanos y a un proyecto que pueden elegir hoy los riojanos en las próximas elecciones, de la mano de Gonzalo Capellán al frente del Gobierno de La Rioja, a nuestras cuestiones internas. Y yo creo que esa fue una decisión muy madura por parte del Partido Popular de La Rioja y muy responsable,
que yo espero que haya servido para que los riojanos tengan muy claro por qué estamos nosotros en política. Nosotros no estamos en política para pensar en nosotros mismos o para las cuestiones internas, sino que nosotros estamos en política para servir desde el Partido Popular a La Rioja y los riojanos. Y éramos y somos perfectamente conscientes de lo que han significado estos 4 años para La Rioja de la mano del Partido Socialista y de Concha Andreu al frente del gobierno o de muchos alcaldes socialistas, ¿no? Suponen un parón, supone irnos hacia atrás, suponen que las listas de espera quirúrgicas estén creciendo y se estén liderando, supone que pues al final nosotros no estemos recuperando el PIB prepandemia, que estén subiendo los impuestos y que lo que merecía la pena no era pensar en nosotros y en nuestros congresos, sino pensar en el futuro de La Rioja con un proyecto para los riojanos. Y eso fue la decisión que tomamos y creo que es una decisión muy acertada. ¿Cuándo cree que puede celebrarse este congreso? No sé si tienen ya la fecha decidida. Pues no tiene la fecha decidida, ¿no? Creo que ahora la prioridad son las elecciones municipales y autonómicas y son la prioridad porque es importantísimo y una prioridad para La Rioja que se produzca un cambio político, ¿no? Yo creo que estos 4 años no han sido buenos desde el punto de vista de crecimiento para nuestra comunidad autónoma. No creo que los riojanos nos merezcamos haber perdido el tipo de atención sanitaria que teníamos para que hoy las listas de espera quirúrgicas pues estemos liderándolas, ¿no? Creo que podemos tener otra política distinta. Es el momento de pensar en los riojanos y cuando pase la campaña electoral, en la que yo estoy convencidísima de que los riojanos nos van a dar nuevamente una confianza muy amplia para que podamos gobernar y podamos gobernar con ellos y transformar La Rioja, pues llegará el momento de pensar en las cuestiones internas del partido y será en ese momento donde el Partido Popular de La Rioja tomemos esa decisión, ¿no? ¿No cree que le va a pasar factura que Gonzalo Capellán fuese designado a dedo en vez de por los afiliados? No, porque fue designado por la propia dirección del partido y lo fue por unanimidad, ¿no? De la manera en la que nosotros nos hemos dotado para designarnos y además a los candidatos a las comunidades autónomas no los designan los afiliados en nuestro partido, es una designación por parte del Comité Electoral Nacional, así nos lo hemos dado nosotros, todos en nuestros estatutos y así se ha hecho siempre, ¿no? Bueno, hablamos de otro partido, de una coalición que parece que no va a llegar aquí en La Rioja. Estamos hablando de Izquierda Unida y de Podemos. Parecía que todo estaba arreglado, pero esa firma de Madrid no llega. ¿De qué forma podría afectar eso en las elecciones, en el resultado? Yo creo que en el resultado de las elecciones el próximo 28 de mayo en La Rioja, lo que va a decidir va a ser el balance de gestión que va a presentar el gobierno actual ante los riojanos. Y mire, la máxima responsable de Izquierda Unida lo decía en las declaraciones que hemos escuchado al inicio de este informativo y hablaba de que vaya espectáculo han estado dando durante toda la legislatura y no puedo estar más de acuerdo. El espectáculo que ha dado la izquierda manteniendo a una tránsfuga dentro del gobierno para garantizarse Concha Andreu pues el voto que necesitaba para ser presidenta del gobierno. Vamos, es como un espejo de lo que significa Pedro Sánchez, ¿no? Pedro Sánchez lo que está haciendo es alimentar a sus socios a cualquier precio que pagamos todos los españoles con tal de él mantenerse en el poder y es exactamente lo mismo que ha hecho Concha Andreu como alumna aventajada del sanchismo en La Rioja y ha sido mantener dentro de su gobierno a una diputada que concurrió por Podemos, que fue expulsada de Podemos y pero que ha estado ahí como consejera. La hemos pagado todos los riojanos, nos hemos avergonzado de ella todos los riojanos, pero Concha Andreu, con tal de seguir siendo presidenta y conservar su voto, no ha tenido ningún inconveniente en mantenerla en el gobierno. Eso es lo que van a decir, lo que van a valorar los riojanos. No creo que se vayan a detener mucho en cómo concurren, si juntos o separados, sino en qué espectáculo han dado y cómo han priorizado mantenerse ellos en el poder a servir a los riojanos. Las enmiendas de Podemos a la ley del solo sí han evidenciado, podríamos decir, la brecha en el gobierno de coalición. Yo no sé si eso se nota día a día. Pues bien, se nota, pero no creo que sea lo importante, ¿no? Lo más importante de esa nefasta ley es que por darle la razón Pedro Sánchez a Irene Montero y a Podemos, estuvo dispuesto a aprobar, y así se aprobó, con el apoyo también de los diputados del Partido Socialista de La Rioja, una ley que ha hecho que se esté rebajando las penas y escarcelando a violadores, agresores sexuales, pederastas e incluso asesinos. Y lo que no se puede entender es que estuvieran dispuestos a aprobar esa ley
por que estuviera contento la facción de Podemos, sabiendo perfectamente cuáles iban a ser las consecuencias de la misma, y que hasta que la sociedad española no se ha rebelado y no ha dicho esto no puede ser, no hayan empezado a reaccionar, pero que todavía eso siga sin rectificarse, porque esto para ellos no es una prioridad. Para ellos la prioridad de Pedro Sánchez siempre es mantenerse en el gobierno y en el poder, y si para eso tiene que ralentizar, derogar una ley de la cual se están beneficiando agresores sexuales, pues no le importa. Yo creo que eso es gravísimo. Creo que en política no se está para eso, se está justo para lo contrario. No se está para hacer daño a la sociedad, y esta es una ley que está haciendo daño a la sociedad, porque está haciendo que muchísimas mujeres, muchísimas familias y muchísimos menores estén viendo cómo sus agresores sexuales se benefician de una ley que ha salido del Congreso de los Diputados, porque al presidente del Gobierno le daba exactamente lo mismo que eso fuera a tener este efecto. A mí es eso lo que me importa, ¿no? No me importa si ellos discuten, me importan los resultados que para la sociedad tiene sus discusiones internas. Y eso también demuestra que estos gobiernos de coalición, donde lo único que se busca es mantenerse en el poder, no son buenos para la sociedad. Y yo lo que espero es que el próximo 28 de mayo, cuando concurramos a las urnas, y todos los riojanos estamos llamados a ella, y todos los españoles en las municipales, tengamos muy claro que es importante votar desde la responsabilidad de dar nuestra confianza del voto a políticos que estén dispuestos a desgastarse ellos para que a tu ciudad, a tu comunidad autónoma y a tu país le vaya bien, ¿no? Y el Partido Popular estamos dispuestos a eso. Hablaba de violaciones. Tenemos presuntamente un caso de violación grupal, una nueva en nuestro país, en este caso aquí en Logroño. 2 de los menores son menores de 14 años, inimputables por lo tanto. Yo no sé si ustedes, los políticos, deben de tomar cartas en el asunto y cambiar a lo mejor las leyes, o no sé. Pues claro que tenemos que tomar cartas en el asunto, ¿no? Creo que son unos hechos espeluznantes y que deben tener consecuencias, ¿no? Deben tener consecuencias desde el punto de vista de la responsabilidad penal de sus autores, y en ese sentido las leyes se aplicarán y por tanto tendrán su castigo. Pero no solo eso, tenemos que analizar, y los poderes públicos estamos para asumir la responsabilidad de hacer que nuestras sociedades mejoren, y hay que hacer un análisis de qué es lo que está pasando, ¿no? Hoy la ministra Irene Montero decía que esto no es nuevo, ¿no? E incluso llegaba de alguna manera a decir que ahora lo único que ocurre es que se denuncia más, pero que la situación es exactamente la misma, y no es verdad, no es verdad. Están subiendo las agresiones sexuales en nuestro país, y los datos que dabais al principio están ahí, ¿no? Que en nuestra comunidad autónoma desde el año 2019 se han incrementado más de un 33% las agresiones sexuales. Es algo que hay que analizar qué está pasando para actuar desde la educación, pero también actuar desde los instrumentos para perseguir todas estas cuestiones. Pues ahí está la ley del solo sí es sí, que está beneficiando a los agresores sexuales. Por lo tanto, hay que derogar esa reforma del Código Penal para que tengan la mayor sanción penal que sea posible y no se beneficien. Pero también hay que legislar para abordar qué es lo que está ocurriendo, para que en nuestra sociedad niños y jóvenes a esas edades estén cometiendo estos delitos que son absolutamente aberrantes, ¿no? Y por tanto no se trata de decir que ahora se denuncia más, sino de analizar qué es lo que ocurre en nuestra sociedad para que se estén cometiendo tantos delitos de esa índole, ¿no? Estamos hablando de violaciones grupales por parte de menores. Hay también una reflexión abierta y un debate abierto sobre cómo el acceso a las redes sociales y a las nuevas tecnologías pueden estar siendo un elemento que esté generando también este efecto. Pues todo eso es lo que hay que abordar, ¿no? Y por supuesto que hay que legislar desde el ámbito penal, pero también desde el ámbito de la protección a los menores, para que se eduquen en otro contexto. Y los adultos y la sociedad en su conjunto tenemos ahí una responsabilidad. Y hoy las declaraciones que ha hecho Irene Montero lo que significa es que, igual que dice que la responsabilidad de bajar las penas y de la revisión de penas son de los jueces que son fachas, y no, es de la ley que aprobó el gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, que ha bajado esas penas, y que lógicamente los jueces tienen la obligación y la responsabilidad de aplicar. En este caso, estos datos que estamos conociendo y que nos escalofrían a todos, no es una cuestión de que se denuncia ahora más de lo que se denunciaba antes. Sí que se denuncia más, pero también se están cometiendo más delitos y unas agresiones con unos componentes distintos de lo que ocurría antes. Y esto hay que analizarlo, ¿no? Y esto forma parte de la responsabilidad de aquel que gobierna
y tiene por tanto competencias ejecutivas en un ministerio, y también de quien legisla, que es el poder legislativo. Y ser ministra de Igualdad del Gobierno de España no es tener en tus manos un juguete con el que divertirte y al final, desde unas conductas a veces muy infantiles, llegar a reflexiones que son erróneas. Usted hablaba antes de los gobiernos de coalición que no son buenos. Gonzalo Capellán dijo, uno de los mensajes que lanzó cuando se nombró candidato era que no iba a pactar con Vox. No sé si tiene la autoridad o la libertad, le dejan ustedes para esa decisión. Gonzalo Capellán es nuestro candidato para ser presidente del Gobierno de La Rioja. Es el mejor candidato que el Partido Popular le puede ofrecer a los riojanos para los próximos años, y yo estoy convencida de que va a ser un fantástico presidente del Gobierno de La Rioja. Y la oportunidad que tenemos es de darle una confianza lo suficientemente amplia para que pueda desarrollar un proyecto de gobierno que cumpla las expectativas de los riojanos. Y eso es a lo que nos está llamando a los riojanos cuando hace esas declaraciones, ¿no? Y yo estoy convencida de que eso va a ser así, que va a tener una mayoría lo suficientemente amplia para poder gobernar en solitario y para poder gobernar sintiéndose libre de poder gobernar pensando única y exclusivamente en lo que interesa a cada riojano, a cada riojana, y dedicando todo su tiempo única y exclusivamente a eso, ¿no? Y si llegase el caso, ¿ustedes dejarían de gobernar ese municipio, esa localidad, por no pactar con Vox? Yo estoy convencida de que los riojanos nos van a dar una mayoría suficiente para que podamos gobernar en solitario. Se palpa en la calle, y yo creo que además, después de lo que ha supuesto este gobierno de coalición de Concha Andreu, los riojanos han tomado buena nota de que, en primer lugar, hay que cambiar las políticas de izquierdas por las políticas del Partido Popular, y que además hay que hacerlo con la amplitud suficiente para que podamos hacerlo en solitario. Y eso es lo que les pedimos a los riojanos. No les pedimos una confianza para llegar al poder. Nosotros les pedimos la confianza a través del voto para poder gobernar con ellos y poderlos gobernar dedicando todo el tiempo única y exclusivamente a ellos. Y eso es lo que Gonzalo Capellán quiere, y yo estoy convencida de que lo va a hacer y que lo va a hacer muy bien. Pues una última cuestión, no me queda más, preguntarle un poco cómo se preparan para la campaña electoral que viene. Pues con mucha fuerza, ¿no? Y con mucha ilusión, con muchas ganas. Y vamos a darlo todo, ¿no? Con lo cual no tiene horas el día y no hay días ya festivos. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, nos vamos a dedicar en cuerpo y alma a esta campaña electoral, porque sin duda alguna merece mucho la pena. Merece muchísimo la pena el cambiar el futuro de nuestro país, empezar haciéndolo desde los ayuntamientos y desde las comunidades autónomas donde va a haber elecciones, poderlo empezar desde la comunidad autónoma de La Rioja, desde los ayuntamientos también riojanos, y es apasionante pensar que si queremos, entre todos, este año 2023 podemos cerrar una etapa que es la que representa el sanchismo y Pedro Sánchez con los independentistas, con Bildu o con los populistas y comunistas, para que volvamos a tener un gobierno serio, solvente, y que única y exclusivamente pues esté centrado en resolver los problemas de los españoles, que es lo que quiere hacer Alberto Núñez Feijóo. Pues Cuca Gamarra, un placer tenerla con nosotros, que todo vaya bien, mucho ánimo, fuerza para lo que nos queda, ¿no?, por delante, y espero verla aquí pues pronto. Estaré y mucho. Gracias, un placer. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a publicidad y enseguida regresamos con la tertulia. Hasta ahora.